Hola queridos amigos, soy el maestro Eric Soham, penetrando en el conocimiento de los misterios y realidades del mundo energético y espiritual. En esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante que a todos ustedes les inquieta, la gente sombra. Hay personas, cualquiera de ustedes, muchos de ustedes han observado sombras en algunas ocasiones de 2 metros de altura o más, que las ven con el rabillo del ojo y que, bueno, en alguna ya cuestión popular le llaman gente sombra. ¿Realmente qué es la gente sombra? La gente sombra le llaman precisamente, le dan esa denominación porque lo que ven es una sombra. Cuando nosotros vemos a una persona, no es una sombra, podemos ver dimensiones, podemos ver colores, podemos ver definición, pero a la gente sombra, lo que llaman gente sombra, solo se ve la sombra, es como una silueta que ustedes pueden observar con el rabillo del ojo. Cuando ustedes voltean a donde observaron esa silueta, no hay absolutamente nada. Pero eso tiene una razón que vamos a explicar en un momento. Sin embargo, vuelven a regresar nuevamente a hacer lo que están haciendo cotidianamente y después de un rato o dos, nuevamente, cuando son lugares infestados, pueden ver sombras que pasan de una habitación a otra, que están paradas a un costado de ustedes, en fin, o que las ven en el reflejo de su computadora, de su espejo, o inclusive en la calle misma. ¿Qué son estas gentes sombra o qué es la sombra? ¿Qué es lo que ven de reojo cuando ven una sombra? Bueno, vamos a recordar que nuestra visión está, vamos a decir, centrada en un rango de frecuencia a donde podemos tener nosotros una visión física. Hay un espectro de luz enorme, que es muy grande, y nosotros tenemos solamente una rebanadita de ese espectro en este plano material, que vemos desde un punto de esa rebanada hasta el otro punto, y después de ese punto pues ya vienen otros planos con diferentes vibraciones que vendrían siendo prácticamente dimensiones diferentes o planos diferentes al que estamos. Pero aquí hay una parte muy importante: este plano diferente al que estamos, de ambas partes, fuera de ahí, nosotros podemos ver que es el mismo lugar, el mismo tiempo, y que están sucediendo simultáneamente eventos que nosotros podemos estar percibiendo porque los estamos observando de una manera que tenemos una visión paraóptica, que es con los bastones del ojo o con el rabo del ojo. Por eso es que cuando nosotros volteamos ya no vemos nada. Pero si ustedes pudieran ver a una de estas gentes sombras y la ven aquí, y la estoy viendo con el rabo del ojo. Si se mueve, la voy a seguir igual, pero con el rabo del ojo, porque si volteo, cambio vamos a decir, el nivel de percepción y entonces desaparece. Entonces, ¿qué es lo que nosotros de repente vemos como una sombra, volteamos y no hay nada? Es lo que nosotros llamamos gente sombra. ¿Qué es lo que le veo cuando, precisamente con el rabo del ojo, veo esas sombras? Que son fantasmas, son demonios, son espíritus. Bueno, si nosotros hacemos una clasificación clara para poderlo entender, pues somos seres conceptuales, podríamos llamarle que es un fantasma, podríamos llamar que es un demonio o que es un espíritu. ¿Cuál es la diferencia de todos ellos? El fantasma generalmente son las personas que nosotros hemos denominado a las personas que ya fallecieron y que se siguen apareciendo en algún lugar, o incluso dentro de sus mismos hogares en los cuales vivían. Ese es un fantasma, pero generalmente pueden percibir olores, pueden percibir la figura de algún pariente que falleció, digamos del abuelo o de algún otro pariente, y los ven vestidos con la forma en que se vestían, o los ven caminando con el rabo del ojo en la forma en que caminaban. Pero aquí también los pueden ver en el rabo del ojo porque es exactamente la misma condición. Ellos están en otra dimensión. Hay personas que tienen la característica de poder percibir el plano espiritual, pueden verlo. Entonces se dice que esas personas tienen videncia, y las personas que lo pueden oír tienen clariaudiencia, porque es posible cuando una persona tiene ambas facultades o una u otra, los puede ver o los puede oír, o los puede ver y oír. Yo he tenido asistentes durante el proceso de mi carrera en que he tenido mediums, que generalmente son mujeres, que me han asistido en ese sentido, porque las mujeres son más sensibles. Si ustedes pueden observar y buscan a alguien que lea cartas, o alguien que haga limpias, o alguien que sirva como medium, generalmente estamos hablando de mujeres, y de hombres es muy escaso, es prácticamente raro. ¿Por qué?
Porque la mujer es magnética. Entonces, como su naturaleza es magnética, tiene esa tendencia a atraer hacia ella pues, sonidos, sensaciones y otras situaciones que uno como varón no tiene. ¿Por qué? Porque nosotros somos eléctricos y repelemos. Realmente las personas que tienen algún tipo de facultad en estas condiciones son mujeres y algunos hombres las tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ven ellas y lo que escuchan? Hay ocasiones en que cuando estamos trabajando, por ejemplo, para poner un ejemplo, hay espíritus que están ahí y en el momento que nosotros llegamos, ellos saben a qué vamos. Y entonces empiezan a vociferar, empiezan a dirigir amenazas o a protestar o simple y sencillamente a preguntar qué haces aquí o lárgate de aquí, que esto es muy común. Cuando vamos a hacer un desalojo de la liberación de una casa infestada, generalmente, esto no es siempre, pero generalmente el ser que está a cargo de todos los demonios o seres de oscuridad que se encuentran en esa casa, llegamos y nos empiezan a correr, empiezan lárgate de aquí, o no me voy a ir, a mí me llamaron, o sea, empiezan a poner algunos temas que son como fundamento de dar la razón del por qué están ahí, pero es otro tema que trataremos después. Entonces estamos con la gente sombra. Entonces, ¿qué es lo que veo de reojo cuando veo una gente sombra? ¿Es un fantasma, es un demonio, es un espíritu? Un fantasma ya di las características que tiene, que son generalmente seres desencarnados. ¿Qué es un demonio? Un demonio es un ser de bajo astral. Entonces, ¿por qué los vemos como gente sombra? Porque su vibración es muy baja. Y vamos a recordar que toda la creación está hecha de energía o está fundamentada en energía. Y esa energía tiene características muy especiales. No hay nada en la creación que no sea energía. Todo es una manifestación de energía de una o de otra manera, pero es energía. Y esa energía, por su vibración, tiene una frecuencia vibratoria. Y cada frecuencia vibratoria, desde las más bajas hasta las más altas, corresponden a un color, a un olor y a un sonido. Entonces, cuando son bajas, son oscuras por la densidad que tienen, que son densas. Cuando son altas, son luz, porque es el reflejo de la vibración que tienen. Por eso los seres de luz son de alta vibración, los seres bajo astral son de baja vibración. Nosotros prácticamente nos encontramos en medio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estamos viendo? Esa es la característica de un demonio, llamémosla de un fantasma. Ahora, ¿podría ser espíritu también? En ambos casos son espíritus, solo que en diferentes representaciones. Hay ocasiones en que cuando nosotros vemos un fantasma, es un pariente que lo que se quedó dentro de la casa o de los lugares que frecuentaba no es más que un holograma. Se quedan grabadas dentro de las casas o dentro de algunos lugares la grabación de la gente. Si una persona todos los días en una casa antigua pasaba, por decir algo, de una habitación a otra habitación, todos los días, muchas veces, se queda esa grabación. Y hay ocasiones en que la gente, por algunas razones de clima, de humedad o de calor o algunas otras causas diferentes que pueden propiciar esto, se puede ver cómo vuelve a pasar y cómo vuelve a regresar. Pero eso no es más que un holograma, eso no es un fantasma. El fantasma tiene una característica. Cuando uno va a un lugar y ves a un fantasma, entonces puedes observarlo y puedes ver, en ese momento no sabes si es un fantasma o es un holograma, es difícil establecerlo, pero te das cuenta cuando es un holograma, cuando aunque lo veas, repite lo mismo, pasa de un lugar al otro sin importarle nada o quién esté. Cuando es un fantasma real y volteas y lo ves y él se da cuenta que ya lo viste, se esconde. Ese es un reflejo natural en todas las personas y en todos los seres y en todos los espíritus, porque finalmente nosotros vivimos hombro a hombro y brazo con brazo con el mundo espiritual, solamente que no lo percibimos, ni ellos tampoco nos perciben de la misma manera que nosotros no a ellos. Cuando nosotros generamos baja vibración, podemos ver que estos seres se van a arrimar y entonces podríamos percibirlos porque es más fuerte. O si nos vamos del otro lado a una vibración alta, también estos seres que se aproximan podríamos verlos porque se hace más dura la presencia, se hace más presente y más constante. Entonces esas son características que nosotros podríamos observar para poder distinguir si es un fantasma, si es un demonio, y espíritus son ambos. Ahora, estos seres tienen su origen en el bajo astral. Precisamente el bajo astral es una dimensión densa. Hemos explicado en alguna ocasión lo que es una dimensión.
Nosotros, por ejemplo, en este lugar en donde estoy yo, en este tiempo, en este mismo momento, puede haber otros acontecimientos que no tienen que ver nada absolutamente con lo que estoy haciendo o con lo que ustedes están viendo. Sin embargo, hay otras formas de vida que están en otra dimensión. ¿Pero qué es una dimensión? Para que se pueda entender esto, porque esta es una forma de entenderlo, es como si nosotros tuviéramos un radio. Un radio es una cajita donde tiene su bocina, tiene un botón que es el de apagado y encendido, y tiene otro botoncito que es el de sintonía. Entonces yo prendo mi radio y está en una estación tocando música, está el rock a todo lo que da. Ya me cansé de oír rock, voy y le muevo al cuadrante, entonces me meto a una estación hablada. Entonces ahora empiezo a oír lo que están hablando. Pero digo, bueno, no estoy oyendo ya el rock. Y cuando estaba oyendo el rock oía lo que estaban hablando. ¿Qué hice? Cambiar la frecuencia. Precisamente se cambia la frecuencia de la radio. Si ustedes dicen, cambia de frecuencia, le cambiamos de frecuencia y hay otra realidad. Las dimensiones son exactamente así. Y ese radio tiene muchas estaciones, muchas diferentes frecuencias. ¿Y qué sería? Que tiene muchas diferentes dimensiones, pero dentro de nuestro propio plano, por eso las percibimos, porque están acopladas a los hertz de frecuencia que está ajustado a nuestro oído. Entonces, cuando nosotros no podemos percibirlas es porque tienen otra vibración, pero solamente las gentes que tienen determinadas facultades de percepción pueden hacerlo. Por eso es que a las gentes les llaman, que tienen esta facultad, les llaman mediums, porque al final del cuento, ¿qué es un medium? Medium quiere decir el del medio, el que puede estar en medio. Puede escuchar lo espiritual y puede escuchar lo físico. Y en eso hay diferentes grados de percepción. Hay quienes tienen una percepción extraordinaria y otras que en algunas ocasiones es menor cantidad. Bueno, entonces ya vimos si puede ser un fantasma, un demonio o un espíritu, y que es una dimensión, porque están conviviendo con nosotros en el mismo plano y en el mismo tiempo, sin que nos interfiriéramos unos a otros. ¿Se alimentan de la negatividad? Sí, definitivamente. Aquí entraríamos en la lógica del mundo espiritual. Nosotros pensamos que el mundo espiritual es tenebroso, es raro, es completamente fuera de toda racionalidad, en fin. No, es todo lo contrario. El mundo espiritual son leyes aplicadas. Todo lo que nosotros tenemos en este plano terrenal, que es lo que sustenta que haya vida aquí, que nosotros podamos vernos, podamos comunicarnos, podamos tener todo lo que tenemos, se basa precisamente en ese principio. Nosotros tenemos una vibración y estamos en el mismo plano. Entonces, si nosotros bajamos esa vibración de ese plano, vamos a recordar que esas dimensiones están cercanas a nosotros, pero no nos ven, no nos oyen tampoco. Pero si nosotros bajamos nuestra vibración, en ese momento nos volvemos empáticos a ellos. Realmente nosotros no podamos verlos porque no tenemos la sensibilidad. Cuando una persona tiene la sensibilidad, los ve, pero nosotros no. Pero ellos, en el momento que lo hacemos, es como si estuviéramos en un cuarto oscuro y se prendiera una lamparita. Y en ese momento te ven y se arriman. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan de nuestra energía. Una connotación que podemos nosotros dar de los demonios: no va a sacar el trinche, no te va a picar, no te va a llevar. Eso es muy remoto, pueden hacerlo, pero es muy remoto. Tendrías tú que darle la oportunidad y la ocasión de que lo puedan hacer, de otra manera no pueden. La ley no se los permite. Entonces, ya estamos en esa vibración, entonces los jalamos. ¿Y por qué se arriman? Porque se van a alimentar de nosotros. Son seres que se van a alimentar de nosotros. Entonces, ¿por qué se aparecen a una persona? Eso de que se le aparezcan a una persona es relativo, porque en realidad no se le aparecen a una persona. Se aparecen siempre, se le aparecen a muchas personas, pero esas personas no las ven, no lo sienten y no los oyen. Hay ocasiones en que cuando uno anda con una persona que tiene determinada sensibilidad, llegan, no sé, a un almacén, o van a unas oficinas en algún edificio, o van a una iglesia, inclusive en una iglesia, o van a una iglesia, o van a algún otro lado y dicen: oye, aquí está bien cargado, vámonos. Y no les gusta, porque no se sienten a gusto, se sienten distorsionados con la clase de vibración que hay ahí, que no es más que otra frecuencia. Entonces, se le pueden aparecer a las personas que tienen la baja frecuencia. Ahora, ¿pueden causar daño? Porque esto es lo más importante, porque te aparezcan o no se te aparezcan, bueno, pues al final del cuento me salgo de ahí, me voy, y si ya no siento nada, ni veo nada, quiere decir que ya se fueron. No siempre. Cuando tuvieron la oportunidad de que nosotros tuviéramos la vibración empática, la de ellos, pueden adherirse levemente. Entonces,
Es cuando las personas dicen, traes un ser pegado. Ese ser que se te pegó, que es un ser de bajo astral, también lo pueden hacer los difuntos, pero es en una condición menor. Los difuntos generalmente no hacen nada. Lo que tienen es miedo, están perdidos, pero el demonio no. El demonio lo que busca, a un ser de bajo astral o demonio, lo que busca es alimentarse. Pero una vez que llegó a ti, te empiezan a implantar emociones, sensaciones, actitudes, reacciones y un montón de pensamientos y actitudes y formas emocionales que no son tuyas. Pero generalmente la gente dice, si yo me enojé, o si yo tengo esta reacción, o si yo tuve esta respuesta, si yo la tuve, ¿de quién es? Pues es mía. No siempre. Entonces, eso es muy importante. Y ese es el daño que pueden causar cuando ya se le adherieron a una persona y entonces a través de los días, a través de las semanas, a través de los meses, terminan adentro de esa persona. Cada vez que esa persona, una vez que lo jaló y se equilibra, el demonio ya se pegó, ahí está, pero está afuera. Pero si esa persona tiene un enojo, tiene otra vez alguna emoción de baja vibración, el demonio va entrando poquito, a poquito, a poquito, a poquito, hasta que se agarra. Entonces queda dentro. Ese ser que queda dentro, pues se está alimentando de nosotros, nos está generando emociones, sensaciones, actitudes y reacciones, y nosotros ni nos enteramos. Nos sentimos cansados, no podemos dormir, el dinero no nos rinde, en el trabajo todo el mundo me critica, o sea, empieza a haber un desequilibrio enorme. Entonces, por supuesto que pueden causar daño. Por eso es importante conservar el equilibrio. A veces me preguntan, maestro, ¿y qué podríamos tener como protección? ¿Por algún talismán? ¿O qué podría servirnos? ¿Algún símbolo? Entonces, claro que todo eso funciona y todo eso sirve, pero la mejor protección que podemos tener es estar en equilibrio, no vibrar bajo. Si tú no vibras bajo, ni siquiera te ven. Entonces, cada que te enojas, cada que discutes, cada que protestas, China va para abajo, China va para abajo. De hecho, hay un sistema y un programa que dicen, si durante 22 días no criticas, no te enojas, no reaccionas ante diferentes anormalidades que haya, en fin, durante 22 días tu vida cambia. Entonces empiezo el día de hoy. No voy a protestar, no voy a criticar, no voy a hacer nada de eso. Pero salgo, me voy a manejar, todo el día digo, híjole, ahí voy, no me he enojado para nada, no he hecho nada negativo. Pero ya llegando a casa, veo que hay un embotellamiento, ya vengo cansado y todo, entonces me enojo. Chin, ya me caí del intento, tengo que empezar de nuevo. O sea, parece muy fácil decir que podamos aguantar 22 días en un equilibrio. No, es cuestión de trabajo y es cuestión de tiempo. Entonces ya podemos ver todo el daño que nos pueden causar. Hemos llegado hasta aquí hablando de la gente sombra. ¿Por qué ha tenido experiencia la gente sombra junto con la parálisis del sueño? ¿Qué relación tiene uno con otro? Eso lo veremos en el siguiente video. Los espero. Soy el maestro Eric Suham, penetrando en el conocimiento de los misterios y realidades del mundo energético y espiritual. Hasta la próxima.